Seguimos con el Congreso. Pasamos ahora a la lectura del manifiesto y conclusiones. El resumen de los actos que se han realizado en este Congreso. Varios de los ponentes, varios de los miembros de diferentes grupos que trabajamos con Mindfulness hemos acordado estas conclusiones, que son un poco las que resumen pues lo que hemos estado haciendo estos días en el Congreso. Haremos este acto y posteriormente pasaremos sin solución de continuidad a la penúltima actividad, que será la conferencia de clausura, que presentaremos posteriormente, y luego el cierre. Con estos tres actos vamos a terminar el Congreso. Entonces pasamos a la lectura de las conclusiones del Congreso. Entre el 11 y el 14 de este mes se ha celebrado en Zaragoza el primer Congreso Internacional de Mindfulness. Con ese término se ha popularizado un método de autoconocimiento e intervención que está obteniendo un respaldo social de gran impacto. Mindfulness recoge las técnicas de observación ecuánime del cuerpo y de la mente propias de la tradición budista, pero aplicadas de forma científica y desprovistas de cualquier connotación religiosa. Mindfulness se está convirtiendo en una terapia de amplio espectro aplicable en ámbitos sanitarios, educativos, empresariales y sociales, que propician el bienestar individual y la cohesión social. En estos momentos de crisis es importante desarrollar estrategias tanto preventivas como de intervención que optimicen los recursos tanto humanos como económicos, y Mindfulness es una buena representación de este tipo de estrategias. En el Congreso han participado más de 300 profesionales de 10 países, se han presentado más de 100 ponencias y comunicaciones, 9 talleres, además de prácticas abiertas a la población general. Las ponencias han versado sobre psicofisiología, psicoterapia, nuevas tecnologías y un variado número de temas que abarcan todas las formas de gestionar el sufrimiento en el ser humano. La última. Este Congreso Internacional, que se celebra en Zaragoza cada 2 años, se perfila como el inicio de una ola social y académica que puede ayudar al desarrollo de una sociedad más sana, sabia, justa y responsable. Muy bien. Pasamos pues ahora a la conferencia magistral. Muchas gracias. De cierre. Muchas gracias. Pasamos pues a la conferencia de cierre. Tengo el placer y el honor de presentar a Abraham Pérez Cecea. Él es nacido en Zaragoza, por eso es especialmente placentero. Como comentábamos cuando estuvimos preparando su participación en el Congreso, decíamos de la dificultad, ¿no?, de ser profeta en la propia tierra, y no nos referimos solo a Aragón, ¿verdad?, sino a toda España como extensión. Él es doctor en filosofía por la Complutense, realizó una tesis sobre el Buda histórico dirigida por Paniker, no hay que comentar más, ¿no?, uno de los expertos internacionales sobre el tema. Ha vivido en Estados Unidos desde 2002, ¿no?, parte del exilio científico por la dificultad de poder trabajar aquí en su rama, en la Universidad Española, y actualmente es catedrático asociado de Budismo y Religiones Comparadas en el Departamento de Filosofía y Religión de la Universidad del Este de Kentucky. Él había enseñado anteriormente de irse a esta universidad budismo, ética, misticismo cristiano-budista en varios departamentos, entre ellos el de teología de la Universidad de Georgetown, en Washington. Creo que es importante destacar que ha publicado varios libros en español y en inglés, por ejemplo, El Buda y la diversidad religiosa. En inglés, lo traduzco. Ha publicado también diferentes artículos sobre diversos aspectos del pensamiento budista inicial, de teología comparada, del diálogo interreligioso, etcétera, en revistas de alto impacto, de alto prestigio. Poco más. Para nosotros es un honor tenerte y un orgullo el que puedas cerrar con esta conferencia el Congreso.
Muchísimas gracias, Javier García Campayo. Y una vez más me gustaría resaltar el magnífico trabajo que ha realizado Javier García Campayo, su equipo y muchísimas otras personas que han hecho que este congreso sea realmente una delicia, muy variado, muy diverso, muy completo, muy profundo. Así que muchísimas gracias, por supuesto, por organizarlo y por contar conmigo para participar en él. Como ha dicho Javier, soy natural de Zaragoza y es para mí un honor estar aquí en Ibercaja, en este Patio de la Infanta, un lugar maravilloso del que tengo un grato recuerdo, porque aquí siempre he venido a escuchar conferencias y cosas y es la primera vez en mi vida que estoy como ponente, entonces es un gran honor, tengo así como un cosquilleo, ¿verdad?, de cambiar las tornas. Bueno, la conferencia de hoy trata sobre una cuestión fundamental, la relación que existe entre mindfulness desde una perspectiva científica, para abreviar voy a utilizar la expresión mindfulness científica, y el budismo, o más concretamente mindfulness desde una perspectiva budista, también para abreviar mindfulness budista. Entonces la estructura de la conferencia es la siguiente, tiene 3 partes. La primera parte pues, va a ser una descripción de las definiciones de los conceptos de mindfulness que predominan en ámbitos científicos. La segunda parte voy a hablar un poquito más de lo que conozco mejor, el mindfulness desde una perspectiva budista. Y al final, pues la cuestión más difícil, porque una respuesta simple no hace justicia a la complejidad del fenómeno, ¿no? Si este tipo de mindfulness científica es o no una distorsión o una adaptación del budismo, no es una pregunta que se pueda responder sí o no. Un compañero mío de la universidad, un colega y amigo de la Universidad de Barcelona, me escuchó esta conferencia en Vietnam y me decía, bueno, pues es que Abraham, dice, es como si preguntan qué es si sí o no, si es café con leche, y tú no dices ni es ni café ni leche, sino que todo lo contrario. O sea, que va a ser una respuesta compleja, no simple. Depende de qué perspectiva adoptemos, se verá como una adaptación o se verá como una distorsión. Otra cosa, Panikkar decía que para entender un texto es conveniente comprender el contexto y el pretexto. Entonces, el contexto tiene que ver con quién es la persona que lo hace, que baje, tiene que aporta. Bueno, yo no soy un científico, ni tampoco soy un maestro budista. Soy una persona que se dedica profesionalmente al estudio del budismo desde hace 22 años, en el ámbito de lo que se llama las ciencias de las religiones. O sea, es una perspectiva académica en la cual no es necesario ser budista ni tampoco estar en contra del budismo para destacar en ese ámbito profesional. Entonces ese es el enfoque que yo traigo, ¿no? Ojo, no significa que simplemente los académicos se dedican a estudiar textos o desde un despacho, ¿no? También hacen estudios de campo, también participan en retiros como observadores, etc. Entonces un poquito esa es la perspectiva. Ni científico ni maestro budista, sino un estudioso del budismo. El pretexto. Originariamente esta conferencia estaba destinada a un público budista. Entonces aquí he tenido que adaptar y modificar. Lo que yo quería hacer en Vietnam era un poquito animar a los budistas a que se metieran mucho más en la cuestión de mindfulness desde una perspectiva científica. A veces hay como cierta indignación, ¿no? ¿Qué están haciendo estos occidentales con el budismo? Que escogen fragmentos y lo presentan así como si fuera una cosa que no tiene nada que ver con el budismo, o como si fuera, en fin, cierto aire de superioridad y como indignación por lo que se está haciendo. Entonces, mi postura era un poco animar a los budistas a que un poquito participaran en ese proceso y entraran en diálogo, que estoy seguro que va a ser enriquecedor con la comunidad científica y con los estudios académicos sobre mindfulness, ¿no? Entonces aquí el pretexto es un poco diferente. Aquí
la mayoría de la audiencia supongo que son científicos, profesionales de las ciencias de la salud o de la educación, y un poquito es al contrario. Aquí hay muchísimo conocimiento sobre mindfulness científica, pero quizás lo que falte sea animar a las personas a que estudien y tomen un poquito más en serio la tradición y la complejidad del concepto de mindfulness desde una perspectiva budista. Entonces ese es mi pretexto, ¿no? Animarles. No estoy aquí para dar consejos a nadie, ¿no? Por supuesto es una invitación, ¿no? Es una, con toda humildad, así que nadie se moleste si hablo en términos que alguien desde un punto de vista científico pueda pensar, bueno, ¿quién se cree que es para decirnos eso? No voy por ahí. Bueno, comenzamos y repito, la pregunta fundamental es esta, ¿no? ¿Cuál es la relación entre mindfulness científica y budismo? Y claro, esto presupone ya conceptos previos que hay que aclarar, porque todo depende de qué definiciones y qué conceptos estemos utilizando. Entonces, el primer concepto es el concepto de budismo. ¿Qué se entiende por budismo? Y por supuesto, no hay una respuesta, y las personas que les digan que sí que hay una simple respuesta, pues yo creo que les están mintiendo, porque de hecho hay muchas respuestas a todas estas preguntas, ¿no? Entonces, por lo menos hay que informarse y saber que hay más de una. Y luego ya cada uno pues ve cuál es más adecuada o inadecuada, pero no es bueno dogmatizar. No, el budismo es esto. No lo sé. Y llevo ya muchos años estudiando y todavía no lo sé. Así que, bueno, el problema es el ismo. El gran problema para entender el budismo es este ismo, ¿no? Es un término occidental. Los budistas no utilizan este término, no lo utilizaban, ahora ya sí, para referirse a sus tradiciones. El concepto más común es Buddha Sasana, y Sasana simplemente significa enseñanza. Entonces, la enseñanza del Buda, o las enseñanzas en plural del Buda. Y Sasana también connota la institución o el grupo de personas que de alguna forma conserva estas enseñanzas, ¿no? O sea, por extensión se aplica también Buddha Sasana a el monasticismo, a las personas que viven con más intensidad el camino budista. Yo estaba pensando en una comparación que podría ilustrar muy bien la problemática que existe al definir el budismo, ¿no? Y su relación con mindfulness científica. Y la comparación que se me ocurría era ser ciclista y el ciclismo, ¿no? Si pensamos en el hecho de montar en bicicleta, ser ciclista, eso en realidad es algo que lo puede hacer todo el mundo y no requiere necesariamente estar afiliado a ninguna federación de ciclismo o entender el ciclismo como una determinada filosofía o religión, sino que uno puede ser aficionado al baloncesto y de vez en cuando montar en bicicleta, ¿no? Pues del mismo modo alguien que no sea budista puede practicar mindfulness y eso no significa que se haya convertido en budista, ¿no? Entonces hay gente que piensa que si uno practica ya es de alguna forma budista. Yo diría no, el ser ciclista no te hace de ninguna federación de ciclismo, por tanto el practicar mindfulness o practicar técnicas de meditación budista no necesariamente te convierten en budista, ¿no? Sí, bueno, se podía elaborar un poquito más sobre esta comparación y para montar en bicicleta tampoco hace falta ir todos los domingos a correr 30 kilómetros o los días de luna llena ir a un determinado sitio, a comer debajo de un árbol después de hacer esos kilómetros. O sea, no existen esos requerimientos y por tanto me gustaría distinguir entre lo que es practicar el Dharma o montar en bicicleta, practicar técnicas o métodos budistas y luego el ya pertenecer, el estar afiliado, el sentirse miembro de una federación, de una organización de orden religioso, filosófico, etcétera, etcétera. Hay muchas respuestas, hay personas que enfatizan el aspecto filosófico, otras el aspecto religioso, pero yo creo en la que todos están de acuerdo es la que enfatiza el aspecto psicoterapéutico del budismo, ¿no?
Hay gente que dice que es una psicoterapia. Yo soy amigo de no reducir el budismo a ninguna de todas estas cosas. El budismo tiene un aspecto filosófico, tiene un aspecto religioso, tiene un aspecto fisioterapéutico, pero no es solamente una de estas, ¿no? Es todas, y así me apuran, dice, ni siquiera la suma de todas estas partes, el todo es mayor que las partes, ¿no? Si están familiarizados con la teoría de sistemas, en el fondo es más complejo. Bueno, pasamos al concepto de mindfulness desde una perspectiva científica. Perdón si lo que digo resulta muy básico, y me imagino que al final del Congreso ya todo está súper trillado y clarísimo en las mentes de muchas personas. La más popular, yo creo que sin duda, es la de Jon Kabat-Zinn, que es el padre fundador de este movimiento mindfulness, y él define mindfulness de la siguiente forma: es una forma particular de prestar atención que es intencional o intencionada o a propósito y en el momento presente y sin juicios. La otra es prácticamente idéntica, pero un poquito varía. Es la conciencia que surge al prestar atención intencionadamente en el momento presente y sin juicios. El término este sin juicios yo lo encuentro misleading, no sé, que es un poquito arma de doble filo, no se puede prestar a malinterpretación. Yo creo que a lo que se está refiriendo es sin juicios de valor, más que sin juicios, o sea, no es que uno suspenda el pensamiento y vacíe la mente y esté así sin pensar en nada, que mucha gente lo entiende así. No, más bien, porque aparte no es lo que ocurre, ¿no? Hay juicios implícitos siempre. Cuando uno reconoce algo, esto es un sonido, ya estás juzgando que no es un objeto visual, etc., ¿no? O sea que sin juicios hay que entenderlo de forma axiológica, ¿no? No hay juicios de valor. Sin embargo, yo creo que la definición más extendida, y esto es la que utilizamos en un curso que doy en la universidad con un colega de psicología, un experto en empatía, es un curso que damos que se titula Meditación, Compasión y Ciencia. En la parte científica, y luego yo soy el que explica budismo y guío las meditaciones un poquito. Él fue el que recomendó este artículo a nuestros alumnos, un artículo de Bishop, Scott Bishop y muchísimos otros científicos de distintas universidades. Es breve, se encuentra además en Internet, se hace en Google y enseguida aparece y está accesible para todo el mundo. Y aquí la definición que aparece pues también es muy interesante, y me parece que la descripción de mindfulness es muy útil, y yo creo que esta es la que más aceptación tiene en ámbitos científicos. No sé si esto es correcto, no tengo datos para verificarlo, pero vamos, esta es la que nosotros utilizamos. Y se define así: mindfulness es una forma de conciencia centrada en el presente, sin juicios, sin elaboraciones, en la que cada pensamiento, sentimiento o sensación que surge en el campo de la atención es reconocido y aceptado tal y como es. En este artículo también se plantea un modelo para entender mindfulness que creo que es bastante útil. Y bueno, el primer componente pues, es simplemente, mindfulness es una autorregulación de la atención. Y esta autorregulación conlleva tres partes o tres elementos. Se comienza por atender de forma sostenida la respiración, y luego hay switching, es el término, o sea, el ir y venir de la atención desde la respiración hacia todo aquello que acontece en el ámbito de la conciencia, los pensamientos, las sensaciones, los sentimientos, y después de notarlos y reconocerlos, volver a la respiración. Y todo esto hay que hacerlo de una forma inhibiendo todo el proceso especulativo, lucurativo, las elaboraciones, ¿no?, que tendemos a proyectar, ¿no?, para embellecer aquello que percibimos, ¿no? Entonces, este es la forma de autorregular la conciencia, y este sería el componente fundamental de mindfulness, pero solamente es una parte, habría otra parte, otro componente, y ese segundo componente, según Bishop y todos los científicos que firman ese artículo, también conlleva una nueva relación con nuestra experiencia, una nueva
orientación hacia dicha experiencia, y esa orientación se puede caracterizar por 3 cualidades. Curiosidad en el sentido de estar, de no descartar nada que acontece, sino que todo considerarlo un objeto de investigación. Además de esta curiosidad, uno tiene que tener esta apertura experiencial, que a veces no queda claro si es lo mismo que aceptación, hay que hilar un poquito fino. Yo entiendo esta apertura como que uno no descarta nada, o sea, uno no tiene prejuicios sobre lo que pueda o no pueda experimentarse, ¿no? Uno está abierto a todo lo que surja, y la aceptación sería ya algo un poquito distinto, ¿no? A veces se solapan las dos cosas, pero yo creo que no son exactamente lo mismo, ¿no? Y la aceptación sería pues aceptar las cosas tal y como son, sin estos juicios de valor, sin rechazar o apegarse a ellas, etc. Entonces, estos 2 componentes, la autorregulación de la atención y esta nueva orientación, es lo que constituiría el mindfulness científico. ¿Cuáles son las funciones de este mindfulness científico? Fenomenológicamente, pues lógicamente se observa, se nota cualquier cosa que acontece. Una vez que se observa y se nota, uno tiene que reconocer, uno tiene que percibir si es un sonido, si es un objeto visual, si es una sensación. Uno tiene que, de alguna forma, discriminar entre los distintos elementos de la experiencia y reconocerlo, ¿no? El verbo en inglés que utilizan es acknowledgement, ¿no? Y finalmente uno tiene también que investigar aquello que acontece. Y aquí la investigación tiene que ver con la causalidad, ¿no? ¿Por qué surge? ¿Qué condiciona el surgimiento de dicho fenómeno? ¿Por qué cesa? ¿Qué condiciones conducen a su cesar? Etcétera. La investigación de estos elementos, y luego también ver cómo unas experiencias de alguna forma dan lugar a otras. Entonces, como se ve, parece sencillo, pero en realidad mindfulness es muy complejo, ¿no? Y conlleva muchísimas cosas, no es simplemente estar atento y ya está, sino que uno lo va desgranando y va viendo que la cosa es más complicada de lo que parece. Entonces, así resumiendo algunas características de esta mindfulness científica, pues es una perspectiva laica, ¿no? Secularizada, y que tiene fines exclusivamente terapéuticos. Ya veremos que desde un punto de vista budista, todo esto es, los fines terapéuticos están bien, pero falta algo más. Para practicar este tipo de mindfulness no se requiere la aceptación de ninguna filosofía o religión. Lo que decía antes, de ser ciclista a ser federado en el ciclismo, son 2 cosas diferentes, no hace falta. Y luego, perdón, es una práctica que es muy accesible a personas de distintas sensibilidades religiosas, de distintas religiones, o personas que no tienen ningún interés en la religión y al revés son muy reacias y contrarias a todo lo religioso, o sea que es muy universal en ese sentido. Pasamos a la segunda parte de la conferencia, que es un poquito desde la perspectiva budista, que es eso de mindfulness. Estoy hablando claro, el budismo es un universo, ¿no? Y hay muchas galaxias y muchos sistemas. Me estoy refiriendo a los textos más antiguos, que se encuentran en lengua pali. Pertenecen a la tradición Theravada, pero también existen en gran parte en el canon chino. O sea que los textos más antiguos, los suttas más antiguos, anteriores a los suttas del Mahayana, se encuentran tanto en pali como en chino. Hay algunos fragmentos por ahí sueltos en sánscrito, pero colecciones enteras no. Entonces el término, hablo en pali porque no sé chino y no... Entonces, el término pali es sati, que viene del sánscrito, y en sánscrito es muy curioso, significa memoria o recordar, o traer algo a la mente, evocar, sería otra buena traducción. Es curioso que smriti en el hinduismo solo se utiliza en este sentido de memoria, de recuerdo, no aparece en este sentido de atención, ¿no? Se utilizan otros términos, pero no smriti, ¿no? Entonces sería, en cierta forma, una innovación o una redefinición del concepto, ¿no? Y de hecho, en los textos estos pali vemos la acepción como memoria, pero también vemos la acepción de sati como atención, conciencia, etc.
Smriti en el hinduismo hace referencia a una colección de textos, que son los textos que han sido recordados, ¿no? También, como se traduce a veces, como la tradición. O sea, está Shruti, aquello que se ha escuchado, aquello que ha sido revelado, y luego está Smriti, que es aquello que ha sido recordado, preservado y transmitido, la tradición. Eso es en el hinduismo. En el budismo, pues tiene esta connotación. ¿Y a qué se refiere? Cuando uno va a los textos, ¿qué se encuentra ahí como el referente de Sati? Bueno, pues muchísimas cosas. Hay que tener nuevamente cuidado y no simplificar para hacer justicia a toda la riqueza semántica que tiene este término. Pero fundamentalmente lo que es más característico es esto que se llama los 4 fundamentos de la atención, o las 4 formas de establecer la atención en Pali Satipatthana. Y estos son unos ejercicios contemplativos, o si quieren ejercicios espirituales que están abiertos, bueno, que son muy complejos. O sea, vamos a analizarlos un poquito poco a poco, sin entrar en toda la complejidad que tienen, pero yo creo que es importante detenerse al menos un poquito. Estos 4 fundamentos de mindfulness, el primero sería la contemplación del cuerpo. Ahora voy a elaborar un poquito qué conlleva esto de la atención al cuerpo, luego la contemplación de las sensaciones, la mente, y luego el último término que no lo quiero traducir, Dhamma o Dharma, pero vamos, lo castellanizo Dharmas y Dhammas, porque no hay ese ni en pali ni en sánscrito, entonces vamos, lo castellanizamos un poquito para entenderse en plural. No es el Dharma en singular, de lo que hay que contemplar es algo que es plural. Eso yo creo que es importante. Vamos poquito a poco. En la contemplación del cuerpo, es curioso, pero la primera práctica que se describe es la contemplación de la respiración, ¿no? A veces, muchos de nosotros no asociamos la respiración con el cuerpo, sino que parece algo más etéreo, pero aquí es curiosamente que es el objeto principal de meditación, y de hecho de las primeras técnicas meditativas que se enseñan a principiantes y a los que también es muy útil también para las personas más duchas en meditación, es la atención a la respiración, lo que es Anapanasati, ¿no? La atención a la respiración. Además de este tipo de contemplación, uno practica mindfulness del cuerpo, observando qué es lo que cómo está el cuerpo, si está sentado, si está tumbado, si está caminando, si está de pie. O sea, uno tiene que ser consciente de lo que está haciendo, y también las acciones corporales de alguna forma. Es una continuación de lo anterior, ¿no? Uno tiene que practicar la mindfulness cuando está comiendo, cuando está bebiendo, cuando está estirándose. Bueno, aparecen todo tipo de actividades, ¿no? Incluso cuando uno va al servicio también es un objeto de contemplación y de una ocasión para la práctica de mindfulness. También otro aspecto de la contemplación del cuerpo es analizar sus partes. Esto es lo que en el ámbito científico se llama el body scan, ¿no? Que a veces ni se traduce y se utiliza directamente el inglés. ¿Cómo se dice en castellano? ¿Cómo es body? Vale, el recorrido. Bien, pues esto aparece, aparecen un poquito anatómicamente un poquito primitivo, pero aparece más o menos todas las partes, no todas las partes, pero unos 30 y tantas partes del cuerpo, no me acuerdo el número exacto. Y se comienza, pues eso, de abajo arriba y de arriba abajo. Y bueno, aquí es curioso ver que establecer la primera diferencia significativa, que cuando uno practica esto en un ámbito budista, tiene que ver con el desapego de aquello que uno es. Esto no aparece en la literatura científica, ¿no? Uno no practica el body scan para desapegarse de aquello que uno es o cree ser, ¿no? Entonces aquí hay una importancia ya, o sea, una distinción muy significativa. También el analizar, el contemplar los elementos del cuerpo que tienen que ver con la tierra, el fuego, por ejemplo, el fuego tiene que ver con la temperatura, ¿no? Pues notar si uno tiene fiebre o no tiene fiebre, si está caliente, si tiene frío, el agua, pues los líquidos, el aire, ¿no? Pues la respiración nuevamente, todos aquellos aspectos de nuestra fisiología que de alguna forma se asemejan más a la tierra, pues lo que es sólido, etc. Y luego finalmente otro tipo de meditación que también se ignora completamente en la literatura de ámbito científico. Yo creo que es difícil
practicarla hoy en día es observar y contemplar las distintas fases de descomposición de los cadáveres. Claro, esto ni siquiera hoy en día es posible, porque ahora ya no se arrojan los cadáveres a un osario, ¿no? Sino que la cremación es lo que predomina. Pero yo sí que he llegado a ver en algunos monasterios budistas de Asia dibujos de los distintos, de las distintas fases de descomposición del cuerpo, ¿no? Además, las descripciones son muy desagradables, ¿no? Entonces se entiende que este aspecto de mindfulness no se ha desarrollado. Nuevamente, ¿cuál es el objeto último? Pues cultivar el desapego, ¿no? El desaferramiento con respecto a lo que uno es, ¿no? Y tomar conciencia de la muerte, de la impermanencia, etcétera. Todas esas cosas, de alguna forma, no son tan importantes en la mindfulness científica. Contemplación de las sensaciones, muy sencillito, pues simplemente cualquier cosa que uno experimente, si se percibe como agradable, desagradable o neutro, placer, dolor, etcétera, si es corporal, si es mental, y eso es lo que es la contemplación de las sensaciones. No se entiende este tipo de contemplaciones como primero practicas una y una vez que dominas una pasas a la siguiente. No, esto es quizás buena idea pensar en círculos concéntricos, ¿no? O sea, uno comienza con la respiración, pero a partir de la respiración va ampliando el círculo, ¿no? Y también trata de ser consciente de, pues eso, del cuerpo, de las sensaciones. La mente, ¿no? El término pali es chitta, conciencia, hay gente también que lo traduce. Y aquí, pues, fundamentalmente lo que hay que percibir es qué factores mentales son los dominantes, ¿no? Sobre todo se hace hincapié en lo que se llaman las tres raíces, o en otras tradiciones se llaman los tres venenos, ¿no? Si el factor mental raíz o predominante, ¿cuál es? Los tres factores dominantes son, hay positivos y negativos. Los positivos son simplemente la negación de los negativos. Los negativos son, el primero sería avidez, una especie de deseo intenso, relacionado con la codicia, lujuria, o sea, muchísimas ramificaciones a partir de esta avidez, o sed, también aparece metafóricamente descrito. La otra raíz sería el odio, pero te incluye la irritación, el enfado, pues ver si eso es lo que predomina en ese momento. Y luego la tercera raíz tiene que ver con la sabiduría o ignorancia, la ofuscación, ¿no? Ver si uno está espabilado, si uno está un poco zumbado, si uno está somnoliento, etcétera, ¿no? Y otra serie de cosas que hay que observar, pero el mayor hincapié es sobre estas raíces. Y finalmente, el último apartado que forma parte de los 4 fundamentos de mindfulness es la contemplación de los dharmas. Dharma es una palabra que es intraducible porque tiene muchísimos significados. Puede significar enseñanzas, pero en el budismo posterior, en el escolasticismo tardío, adquiere un sentido técnico donde se refiere a los constitutivos últimos de la experiencia, ya sea materiales o espirituales o más o menos útiles. Entonces, aquí lo que se observa, si uno ve, a ver, todas las cosas que se describen como contemplación de dharmas, pues vemos que son distintas categorizaciones de la experiencia humana. 5 agregados se refiere a los constitutivos de los seres sintientes. Los 5 obstáculos, pues se refiere a factores mentales que de alguna forma hacen la meditación más difícil. Los 6 sentidos son los 5 normales, más la mente, que se considera el sexto de los sentidos en el budismo, y sus objetos, ¿no? La contemplación de eso. Los 7 factores de la iluminación, nuevamente 7 factores mentales, en los cuales aparece nuevamente sati o mindfulness, ¿no? Sati también se considera un factor mental indispensable para el logro del despertar o iluminación. También el óctuple noble sendero, que hay 2 interpretaciones de lo que es el óctuple noble sendero. Una interpretación es la más común, la que se refiere al camino budista en general, pero hay otra más técnica que se refiere a unos estados mentales concretos que aparecen cuando uno está bastante cerca del despertar. Entonces, en este contexto se refieren a
esta segunda acepción, ¿no? Los factores del noble sendero que surgen cuando uno está efectivamente muy cerca de logros meditativos avanzados. Las 5, en fin, una serie de cosas que son distintas categorizaciones de la experiencia, y luego estas categorizaciones posteriormente el escolasticismo budista las divide todavía más, y ahí aparece el concepto de dharma, ¿no? Como aquello último, como los ladrillos, ¿no? Que constituyen la realidad, ¿no? Ese es el concepto escolástico, pero aquí no está claro que se refiere a eso. Más bien enseñanzas o realidades podría ser las tradiciones más aproximadas. Bien, así resumiendo, pues es mucho más complejo que todo esto. También, antes de que se me olvide, cuando uno habla de la bondad amorosa, metta, normalmente los budistas no lo entienden como mindfulness, pero si uno va a los textos originales y analiza el sutta del amor universal, el Karaniyya Metta Sutta, uno se puede ver que aparece el término sati para describir toda la meditación que tiene que ver con metta. Eso es muy significativo, porque eso indica que el concepto de sati no es solamente los 4 fundamentos de la atención. El concepto de sati también se aplica a toda la práctica del cultivo de metta. Por eso me parece fantástico que ahora en la meditación científica se esté incorporando el aspecto de la compasión, la autocompasión, el amor, la bondad amorosa, etcétera, que me parece que es fiel a lo que los textos dicen y que quizás ha sido olvidado o ha sido relegado por las tradiciones budistas. Bueno, entonces, ¿cuáles son los aspectos fundamentales de distintas interpretaciones? Por ejemplo, el profesor Rupert Getting de la Universidad de Bristol, que es un gran experto en Theravada y en escolasticismo budista en general, o sea, Abhidharma, él afirma que el aspecto más notorio de mindfulness budista es recuerdo, ¿no? El aspecto de recuerdo, el sentido de recuerdo es clave para entender mindfulness. Esto quizás se ha perdido en mindfulness científica, ¿no? El concepto de recuerdo o de evocar, rememorar, no aparece, se ignora, se obvia, pero según Rupert Getting es fundamental. Y él lo explica como refiriéndose a aquellas cosas que uno tiene que recordar para practicar bien, ¿no? Es importante practicar sati, practicar mindfulness y continuamente recordar aquello que uno tiene que hacer, recordar cuál es el ideal, recordar cuáles son los factores mentales positivos, recordar cuáles son aquellos factores mentales que no te ayudan en el camino, o sea, este aspecto de recuerdo, ¿no? Como indisociable a sati. Pero otra interpretación también muy respetable de un gran experto, el venerable Bhikkhu Bodhi, que es un monje americano que ha traducido pues casi la totalidad de los suttas Pali y es una gran autoridad también. Él dice que no, que este aspecto de recuerdo es de alguna forma secundario y que fundamentalmente mindfulness tiene que ver con presentar de forma vívida a la conciencia los contenidos que se experiencian. Entonces tenemos como entonces yo creo que son compatibles los dos y que creo que los dos son inseparables y que los dos hay que tenerlos en cuenta para hacer justicia a la mindfulness budista. Otro estudio muy completo de un experto, o sea, creo que es monje también, monje chino, Tse Fu Quan. Él ha hecho un estudio de las distintas funciones de mindfulness en los textos más antiguos y aquí creo que es muy importante para ver la diferencia entre mindfulness científica y mindfulness budista. Yo creo que, bueno, no es simplemente mi opinión, la función esta de atención simple, lo que él llama simple awareness, es lo que se denomina mindfulness en círculos científicos, ¿no? Y esto corresponde a la función preliminar que realiza sati, que realiza mindfulness, pero hay otras cosas, otras funciones que son inseparables y que de alguna forma están relacionadas con esta función preliminar de prestar atención sin juzgar y sin elaborar aquello que se experiencia. Entonces, un aspecto
Las otras tres, los puntos 2, 3 y 4, corresponderían a otras funciones de sati, de mindfulness, que de alguna forma aparecen poco cuando uno lee literatura científica sobre mindfulness, ¿no? Entonces aquí es importante. Bueno, la función protectora, la función de prevenir estados mentales negativos. El término negativo, el original es kusala, que es difícil de traducir. En inglés se suele traducir por hábil, o skillful, o también wholesome, sano, saludable. Pues hay gente que relaciona esto con un concepto no tanto ético, sino más bien que tiene que ver con la salud, ¿no? Estados mentales que son sanos, que son saludables, que son buenos en ese sentido para el bienestar y la salud, pero hay otras personas que les gusta de alguna forma resaltar, ¿no? Que se trata de una valoración ética, es malo, bueno. Bueno, la traducción que hicimos Amadeo Soler y yo fue beneficioso o perjudicial, que es un poquito neutro. Entonces, lo que es kusala es beneficioso y lo que es akusala, la negación es lo perjudicial. Pero originariamente, y perdón que me detengo en esta chorradita, lo que significa kusala tiene que ver con un tipo de hierba. Es una hierba que es muy afilada. Entonces, si la agarras de forma sin tener cuidado, te cortas. Entonces, de ese arte de agarrar este tipo de hierba sin cortarse, viene la expresión, este tío es hábil, este tío tiene kusala, ¿no? Es virtuoso, es diestro, es el origen de este concepto que traducimos aquí por negativo. La función protectora. Mindfulness tiene esta función, quizá el símil del portero, ¿no? Se comparan los sentidos con una ciudad y mindfulness es el portero, es el que está ahí observando y controlando quién entra y quién no entra. Es curioso que es un portero no violento, ¿no? Lo que tiene que hacer es observar y seguir, ¿no? Si uno se quiere colar, no lo expulsa, o si quiere que entre no lo agarra, pasa, no, sino que simplemente lo sigue, ¿no? Lo observa allá donde va ese intruso o ese huésped o lo que sea, el portero lo sigue y tiene una función protectora, ¿no? Para prevenir a ver qué va a hacer este huésped que ha entrado en la ciudad, ¿no? Para que no desemboque, ¿no? En algo negativo. O sea, que hay una función preventiva que no se enfatiza suficientemente en mindfulness científica, ¿no? Y que sí que aparece clarísimamente en el mindfulness budista. Luego, la función introspectiva sería, una vez que el portero ha fracasado en su cometido, hay que hacer algo. Ha entrado una persona en la ciudad y está creando problemas, entonces hay que hacer algo. Entonces es la medida paliativa de sati, también sati tiene esa función, siempre de una forma no violenta, eso hay que recalcarlo. De alguna forma propone un antídoto, ¿no? Pues si hay un estado mental de enfado, ¿no? Uno está cabreado por algo, pues ¿qué hacer? No rechazarlo así bruscamente, sino que la medida, el antídoto sería, bueno, pues vamos a tratar de cultivar la bondad amorosa, ¿no? Para que de alguna forma contrarreste, de alguna forma ofrezca una alternativa y transforme ese intruso no deseado que ha entrado y que el portero ha fracasado en detener, ¿no? Y finalmente la otra función que destaca este experto, él lo llama formación deliberada de conceptos, pero a mí no me gusta esta traducción en absoluto. A lo que se refiere es a evocaciones contemplativas, es la traducción que yo prefiero. Entonces uno contempla algo o alguien que evoca estados mentales positivos, alguien que ejemplifica, alguien que es la personificación de determinados estados mentales, por ejemplo el Buda, ¿no? Las contemplaciones del Buda, contemplaciones del Dharma, contemplaciones incluso deidades, las virtudes de deidades, pues se contemplan, etc. Hay muchísimas contemplaciones cuya función es cultivar estados mentales positivos que todavía no han surgido. O sea que hay que hacer algo, no es simplemente quedarse y esperar a ver lo que surge, ¿no? Sino que es que hay que hacer algo para evocar y traer a la conciencia
estados mentales positivos, ¿no? Kusala. Bhikkhu Bodhi, en cambio, cuando habla de las funciones de mindfulness, él destaca dos. La primera, que es la que he dicho que se corresponde o que solapa con mindfulness científica, que es el presentar vívidamente a la conciencia los objetos de la experiencia. Eso está muy bien, pero en el ámbito budista, además de eso, mindfulness funciona como el garante, aquello que garantiza o que asegura que los factores del sendero en sentido amplio, el camino budista en general, se practican correctamente. O sea, es como el vigilante, ¿no? El que se encarga de que uno realmente está haciendo las cosas bien cuando practica, cuando uno está comiendo, lo está haciendo con la motivación adecuada y con el sentido adecuado, etcétera, etcétera. Entonces, una función ética, o si quieren, ético-espiritual, además de una función meramente descriptiva o observadora. Esto es lo que quería decir, que hay una relación, ¿no? La atención simple, o simple awareness, se corresponde en gran parte con la función esta preliminar de mindfulness, que es esta presentación vívida, según Bhikkhu Bodhi. Y esta atención simple o simple awareness también coincide en gran medida con la mindfulness científica, que consiste pues esto, en observar, tomar conciencia de la presencia de objetos sin juzgar y sin elaboraciones, ¿no? Pero hay algo más. Si uno quiere hacer justicia al concepto de mindfulness, de sati, dentro del budismo, uno no puede separar estas funciones. Y cuando las separa, de alguna forma está haciendo algo que crea tensión, ¿no? Quizás aquí uno podría hablar, aquí es donde empieza la distorsión, ¿no? Si uno empieza a separar la primera función preliminar de atención simple de las funciones protectoras, paliativas y evocadoras de mindfulness, de alguna forma ya se está perdiendo algo muy importante, ¿no? Entonces hay gente, desde una perspectiva budista, muchos budistas dirán, esto es una simplificación, aquí se está olvidando lo más importante, están cortando de cuajo algo que implícitamente desemboca en otras funciones, ¿no? No es un fin en sí mismo el observar y notar. O sea, mindfulness científica no es un fin en sí mismo, está orientado a algo más. Que sea ese algo más es donde podrían estar en desacuerdo los budistas y los científicos, pero está claro que no es un fin en sí mismo. Y presentarlo como si fuera un fin en sí mismo, de alguna forma, distorsionaría lo que es mindfulness desde un punto de vista budista. Bien, no voy a repetir. Entonces vamos ya al meollo, a la última parte que es la más breve, ya sé que el final del Congreso no está hecho polvo, está tanta información, ya el cerebro echa humo, yo veo humo por ahí. Entonces, no se preocupen que ya acabo enseguida. Entonces, esta pregunta pues depende de qué perspectiva enfoquemos, ¿no? A mí me gusta ser un poquito budista, ¿no? En el sentido de adoptar el camino medio, ¿no? Evitar extremos, evitar posiciones tajantes, ¿no? que excluyen. Digo, bueno, pues es un arma de doble filo, depende de lo que hagas con mindfulness. Entonces, ¿qué consiste este doble filo? Pues, a ver cómo lo digo. ¿Cuándo sería una distorsión? Insisto, desde una perspectiva budista, o desde una perspectiva también de estudios budistas. Pues si uno enseña mindfulness como si fuera única y exclusivamente la atención simple, el simple awareness, pues como si eso fuera la totalidad de mindfulness, pues como si no existieran otras funciones, además de esta simple awareness, pues de alguna forma está distorsionando, porque está obviando algo que está ahí y está intrínsecamente relacionado. Entonces, pero bien, esto ya digo que es opinable y es debatible y hay más de una opinión. Entonces, simplemente, desde la perspectiva budista, esto aparece como una simplificación. Mindfulness científica es una simplificación que olvida lo más importante, que es el aspecto ético, espiritual
y la transformación de la mente para alcanzar un estado de bienestar, pero es un bienestar que no se entiende única y exclusivamente en un sentido mundano, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. ¿Cuándo sería una adaptación? Pues cuando uno efectivamente no obvia, no ignora la complejidad de mindfulness, y cuando uno explica mindfulness científica, pero sin olvidar la existencia de otros aspectos de mindfulness que también son parte de sati, ¿no? del concepto originario. Yo, por ejemplo, cuando explico en clase, lo que hago es explicar el sentido originario, el contexto en el cual se utiliza mindfulness en el budismo, pero luego, cuando paso la meditación guiada, ignoro todo lo que tenga que ver con filosofía budista, con religión budista, y lo hacemos de una forma aséptica, laica, que no crea ningún conflicto. Yo es una universidad pública donde enseño, entonces, y además predominan los alumnos de carácter evangélico, ¿no? Entonces, hay que tener mucho, hemos tenido ya problemas, entonces tengo que tener mucho cuidado cómo enseño meditación. El profesor Vélez está introduciendo meditación budista y tal. En absoluto, ¿no? Digo, esto es en el budismo y esto es lo que hacemos nosotros. Entonces, como conclusión, me gustaría utilizar este juego de palabras, ¿no? Atención plena o conciencia plena, que es lo que se suele traducir por mindfulness, no es tan plena como parece, o al menos desde una perspectiva budista, ¿no? Es mucho más que... O sea, la atención plena es más que la atención simple. Perdonen que lea un poquito. El concepto de mindfulness, que predomina en círculos científicos, tiene poco de atención plena desde una perspectiva budista. Más bien, al contrario, se trata de una simplificación que corresponde únicamente a la función preliminar y más básica del concepto budista de sati. Entonces, si uno ignora que hay algo más en sati, estaríamos distorsionando algo que es complejo porque lo estamos simplificando. Si uno distingue y es capaz de explicar uno y decir, no, pero es que esto también va asociado a otras cosas, al menos en otros ambientes, pues de esa forma no estaría siendo más fiel a la realidad y estaría adaptando, ¿no? O se podría ver como una adaptación, pero insisto, esto es un tema debatible y abierto a interpretación. Yo he tratado de transmitir la perspectiva desde los estudios budistas y del budismo. Así que muchísimas gracias por todo y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, Abraham, por tu extraordinaria presentación. Abrimos un turno de preguntas. Yo, aunque está fuera del programa, invitaría aquí a Francisco Mesa, que es un maestro zen, que también nos puede dar una perspectiva interesante y alternativa. Sube si quieres, Denko. Y mientras vamos abriendo el turno de preguntas, yo quería preguntarte, Luis Carlos, luego te paso, si nos podías explicar cuál es la razón de esta especie de rechazo a la investigación en mindfulness o en budismo en los países de tradición budista. Nosotros hemos tenido la propia experiencia desde la Universidad de Zaragoza, con Marcelo, con la Universidad de Sao Paulo, intentando en la Universidad de Dharamsala proponer algún proyecto de investigación sobre mindfulness y tal, y la cara de perplejidad absoluta, como diciendo, pero ¿qué hay que investigar aquí? Lo que les interesaba investigar a ellos es hierbas de la tradición tibetana y que las aplicásemos aquí en España y que lo comparásemos su eficacia, etcétera. Claro, para nosotros era como increíble, ¿no? Pero esto qué interés tiene. Ya tenemos fármacos suficientemente potentes en Europa, lo que queremos es investigar sobre mindfulness, y eso era como una cosa disparatada para ellos. Sí, no, es una pregunta fantástica. Y el problema, a ver, no quiero hacer propaganda de mi libro, pero en mi libro, El Buda y la diversidad religiosa, que está en inglés, trato de explicar por qué los budistas de distintas tradiciones no tienen esta apertura a otras religiones y al diálogo interreligioso. Sí, son muy abiertos, muy tolerantes, aceptan que hay cosas positivas en otras tradiciones, pero
no ven la necesidad de enriquecimiento, ¿no? Entonces hay una especie, efectivamente tiene que ver con una visión de sí mismos como que no necesitan nada más, claro, se interpreta al Buda como omnisciente, que es algo que ocurre en el budismo posterior. En el budismo más antiguo, el Buda no aparece nunca como omnisciente. Entonces, una vez que interpretas posteriormente al Buda como omnisciente, pues claro, alguien omnisciente, todo lo que te dice es suficiente y correcto, no necesitas nada más. O sea, es al revés, son los científicos los que se tienen que enriquecer del budismo. Yo estoy en una tierra de nadie, entonces yo trato que tanto unos como otros se pongan en diálogo y traten de aprender los unos de los otros, que creo que pueden aprender. O sea, yo creo que el budismo tradicional puede aprender y mucho de los enfoques científicos y hay cosas que son innovaciones. O sea, entonces eso me parece fundamental. Enriquecimiento mutuo y diálogo mutuo. Entonces, a ver si alguna vez se organiza un Mind and Life tipo Spanish, ¿no? O sea, en España... Hemos propuesto los que, en base al Congreso, hay una propuesta de hacer un Mind and Life español y tal, que tendría las connotaciones de ser diferente de lo que pasa en países anglosajones. Claro, eso sería muy bueno para que budistas y científicos pudieran hablar y hubiera ese diálogo tan necesario. Estamos en ello. Aquí en el 2016 yo creo que habremos hecho algún seminario de ese tipo. Luis Carlos, ¿querías comentar? Un placer escucharle. Yo realmente en un momento determinado, hace unos cuantos años, leí, creo que era su libro de Sermones Medios, ¿no?, de Buda. Bueno, no es mi libro, es traducción, Amadeo, ¿no? Y las introducciones sí que son nuestras, es de un trabajo conjunto de Amadeo Soler-Leris y servidor. Efectivamente, de ambos, y realmente me gustó y me orientó y me dejó las cosas claras, ¿no? Muchas gracias. O sea que realmente le reconozco su valor. Y quiero decirle que, bueno, yo soy uno de los científicos que investigan mindfulness y hay otros que realmente, yo personalmente, pero creo que hay más, tenemos claro que el mindfulness científico, la atención que se utiliza no es la atención simple, sino que es la atención que conlleva esos otros factores, ¿no?, que usted ha planteado. Al menos ese factor digamos, por así decirlo, de atención amorosa, de atención amable, un amor para uno y para los demás, claro está, porque no se puede hacer distinciones, ¿no? Yo, por lo menos en mis intervenciones que he hecho, y he seguido un método científico y he hecho estudios psicofisiológicos, mis intervenciones estrictamente eran utilizando esa atención, y lo dejaba bien claro. Y de hecho, incluso he disociado componentes de mindfulness, de un mindfulness científico, y creo que no sería honesto disociar la atención simple de la compasión o de la cualidad de la atención. Creo que eso sería realmente, sería perder la fidelidad de mindfulness. Desde mi punto de vista, la fidelidad de mindfulness recoge esa cualidad tan importante de la atención. Y no me quiero extender porque seguramente otras personas quieren también decir algo, pero me gustaría preguntarle un par de cosas. Una de ellas es respecto a la cuarta contemplación del Dharma o del Dharma. Creo que yo la he visto también traducida como contemplación de los objetos de la mente, ¿no?, o del contenido de la mente, en base quizás a todas esas funciones o características del Dharma, ¿no? Y también quería sencillamente nombrar el término de virtud, ¿no? Creo que Sati también sería atención virtuosa, ¿no? Creo que eso a Buda, esa faceta ética espiritual, ¿no?, quizás tendría que ver con la virtud. Su opinión. Gracias. A ver si recuerdo todo. Primero estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho al principio. Yo simplemente diría que sí que hay una tendencia a, de alguna forma, no entrar en cuestiones de valor, de juicios de valor y evitar las cuestiones éticas cuando se habla en mindfulness científica. Yo eso sí que lo he constatado. Pero vamos, eso, cuando se presenta mindfulness como
value free, que no tiene nada que ver con juicios de valor, yo eso lo entiendo como una estrategia de marketing, ¿no? Porque si tú analizas lo que estás haciendo, incluso en esta atención simple, quieres que no, hay un juicio ético implícito, ¿no? No puedes... hay un contraste entre reacción y respuesta, ¿no? Lo que estás observando cómo tu mente reacciona de forma automática, y lo que tú quieres con mindfulness es precisamente transformar ese tipo de reactividad y transformarlo en una respuesta. O sea, que implícitamente está diciendo que responder de esta forma es mejor que responder de esta otra. O sea, que quieras o no quieras, la ética entra por... Si la echas por una parte, entra por la ventana, ¿no? O sea, la otra cosa... ahí se me ha ido de la cabeza. En objetos mentales sí es una traducción muy común, pero fíjate que no cuadra, ¿no? Porque las 4 nobles verdades es algo que entra dentro de la contemplación de dharmas. ¿Son las 4 nobles verdades objetos de la mente? No, son realidades de la existencia, ¿no? Entonces ya ves que objetos de la mente no cuadran en todos los casos, por eso me llevo a traducirlo. O sea, que no es porque quiero ser original y quiero ser diferente y otras cosas que no, es que no cuadra. Y la última, virtud. Bueno, Sati se presenta como, es ambivalente. Es ambivalente. En el escolasticismo Theravada efectivamente es uno de los factores de la iluminación, pero como los factores siempre van asociados a otros, o sea, no solamente existe Sati solo, Sati puede ir asociado de factores que lo convierten en no virtuoso, ¿sabes? O sea que el concepto de virtud yo lo aplicaría a todo el conglomerado de factores mentales, no solamente a uno en particular. Y no sé si se me ha escapado alguna cosa. No, pero sí quería añadir una cosa muy pequeñita que se me había olvidado. Lo de la etimología de Sati, sí. Yo para nada soy un experto en raíces sánscritas ni nada de esto, pero sí me suena mucho lo de Sati a Satya, ¿no? Que en sánscrito es verdad. Y si la raíz etimológica de Sati puede estar conectada de alguna manera con este Satya. No, son dos palabras distintas. En Pali pasa lo mismo, ¿no? Satta o Satya, no. La raíz no me consta. La raíz verbal, en estos momentos no me acuerdo de memoria cuál es la raíz verbal, pero son dos palabras distintas. Sati y verdad, Satya, no son palabras que significan lo mismo, ¿no? Pero habría que preguntar a un filólogo sánscritista. ¿Más preguntas por ahí? Ya le he agradecido personalmente al profesor Vélez, que tenemos, quiero hacerlo también explícitamente, ¿no? El que tenemos la suerte de tener una traducción directa del pali al castellano, que creo que es un lujo, ¿no? Y se lo debemos a él, ¿no? Y voy también al núcleo de la charla, que tiene que ver con Sati, ¿no? ¿Qué le parece? Sati, sí que dentro de los que son los factores mentales, es un factor mental que usted ha mencionado como hábil, o sano, o beneficioso. Es decir, tiene una connotación ética clara, ¿no? Que lo diferencia de la atención simple, que sería una formación mental universal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la literatura mindfulness, esta idea ha sido desarrollada, por ejemplo, por el grupo de la profesora Grabova, en Canadá, etcétera, que dice que Sati es esta idea de recordar la idea de la raíz del recuerdo, pero lo que se recuerda es que cualquiera de los fenómenos que aparezcan en la experiencia, de alguna manera se comprende que son impermanentes, insatisfactorios e impersonales. Es decir, esta cualidad del recuerdo de que cualquier fenómeno tiene estas características. Y esto parece que es lo que puede hacer que se deshaga un poco esa estructura mental a base de los patrones repetidos y condicionados durante tanto tiempo, y se pueda reestructurar, digamos, la mente de una manera más sana. ¿Qué le parece esta idea? Sí, efectivamente, una de las descripciones que hace Buddhaghosa, que es un comentarista de la tradición Theravada, cuando explica Sati, dice, es como poner en la mesa de operaciones
al paciente, ¿no? Lo pone de forma, lo pone ahí, pero ¿para qué? Para que posteriormente sea analizado y haya un escrutinio, ¿no? Y se analicen las características, ¿no? Por eso muchas veces SATI funciona junto con otros factores mentales, ¿no? Sampayana, la comprensión clara, se suele traducir, y también la sabiduría, ¿no? El paña. Estos factores mentales trabajan al unísono. Es un poco artificial, ¿no? Separar SATI y decir, bueno, SATI hace esto. No, siempre es un conglomerado de factores mentales que realizan una función, ¿no? Entonces, sí, eso es correcto, recordar los tres aspectos de la asistencia según los budistas, ¿no? La impermanencia, la insatisfactoriedad y la insubstancialidad o no yoidad. Pero también existe una cosa en Pali que son los anusatis, el término sati pero tiene el prefijo anu, que estos son contemplaciones. Anu, el prefijo anu significa repetidamente o de cerca, ¿no? Connota esas dos cosas. Entonces es una contemplación que uno tiene que evocar, tiene que recordar aquello que es virtuoso, ¿no? O sea, que no solamente es recordar las tres características de la asistencia, sino que también para practicar sati uno tiene que recordar aquellas cosas que te inspiran, ¿no? Yo con mis alumnos, cuando les explico los anusatis, estas contemplaciones, les digo, bueno, los que no sean budistas, que son la mayoría, o todos, dice, pues piensen, por ejemplo, en una figura que ustedes admiran, pues no sé, Martin Luther King, o Mandela, o Jesucristo, y entonces traten de evocar qué valores, qué estados mentales, qué virtudes esa persona ejemplifica, ¿no? Y eso, de alguna forma, pues cultivar, ¿no? Aquellos estados mentales en uno mismo gracias a estas personas, ¿no? que son, o sea que tendría estos dos aspectos de sati, no solamente las tres características de la existencia. ¿Más comentarios, preguntas? Sí, yo quiero hacer una observación, que es que me doy cuenta que hay muchas personas que están estudiando mindfulness desde un ámbito, desde un doctorado, desde un ámbito más sanitario o lo que sea, o psicológico, pero que hay una disociación con la práctica. Es decir, hay por un lado, que usted lo ha comentado, yo es una observación que pienso que muchos profesionales deberíamos tener en cuenta. Asociar la práctica siempre implica que luego la enseñanza o la curación o la psicoterapia o lo que sea va a ser de mucho más provecho que no si solamente es ámbito teórico. Yo me familiarizo con persona practicante y entiendo que es la única manera de transmitir unos conocimientos, como usted ha dicho, que hay una teoría, unos estudios científicos, pero detrás de esto, en su clase en Estados Unidos, practica una técnica muy favorable para entender lo que después estamos investigando. Gracias. Sí. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que todos aquí estaremos de acuerdo, ¿no? Que la teoría de la meditación es como la teoría de la cocina, ¿no? Pues para que quieres saber recetas y luego no las sabes poner en práctica, ¿no? Entonces, es un poco absurdo. Y puede haber gente que sea experta, y yo conozco grandes expertos en meditación desde un punto de vista teórico, que ellos no son practicantes, ¿no? Pero, lógicamente, es una disciplina, ¿no? Es una práctica, ¿no? Una praxis, utilizando el griego, ¿no? Es una acción, es algo que hay que hacer. Y la única forma de aprender a montar en bicicleta es montando en bicicleta. Por mucho que te leas un libro cómo montar en bicicleta, cómo practicar mindfulness, si no te pones a ello, no vas a hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Sí, pero es una de las recomendaciones de mindfulness ampliamente aceptadas. Quien trabaja como terapeuta, quien enseña, tiene que ser practicante, ¿no? Si no, ¿qué va a enseñar? Yo creo que eso estamos todos de acuerdo. Un par de preguntas más. Sí, hola. Mi nombre es Mar López. Quisiera agradecer en primer lugar su exposición. Como practicante de meditación Zen de hace años, dirijo un centro de meditación en esta ciudad de hace 20 años. Agradezco mucho esta exposición tan clara. Y precisamente mi pregunta va enfocada por algo que ha dicho Javier García Campayo al inicio, y es, como budista practicante desde hace años, estoy muy feliz de ver cómo el mindfulness
es la manera de llevar a ámbitos en los que las personas que no son budistas no tenían ese acceso y llevarlo a nuestra sociedad, que no es de cultura budista. Y en mi caso personal, que me preocupa la calidad de presencia de las relaciones de ayuda con personas que están en proceso de morir. Entonces, a mí me parece que el mindfulness puede actuar de una forma muy sanadora y ayudar realmente a trabajos como ese, ¿no? Sin perjuicio obviamente de otros. La cuestión que me ha surgido es que estoy habituada a pensar en cómo el budismo, gracias a Kabat-Zinn y su presentación así a la sociedad como mindfulness, estoy acostumbrada a que es el budismo el que favorece a través del mindfulness a la sociedad, ¿no? Y pensar al revés, pensar qué aporta el mindfulness al budismo, cuando lo ha dicho Javier, lo he pensado en primera persona. Y más allá de los aportes de investigaciones de neuroimagen y todas estas pruebas científicas, no se me había ocurrido preguntarme ¿y qué aporta mindfulness al budismo? Teniendo en cuenta que en la práctica budista, por lo menos lo que yo he vivido, la psicoterapia está integrada, por lo menos en mi comunidad, como formando parte de la práctica. Esta es la pregunta. ¿Qué y cómo? Yo intuitivamente siento que sí, pero me gustaría ver si en la mesa, usted o cualquiera de los que está en la mesa, puede decirnos. Bueno, yo estoy estudiando, me estoy poniendo al día. Yo llevo 22 años estudiando el budismo, pero lo que es la psicología, o sea, la mindfulness científica solo llevo 1 año y medio, ¿no? Y de hecho el curso este que doy, Mindfulness, Meditación y Ciencia, fue con el objeto de aprender, ¿no? Ponerme al día, ¿no? Entonces yo no estoy en ello, entonces no tengo todavía una respuesta. Entonces quizá Javier o otra persona podría responder mejor qué puede aportar mindfulness científica o todas estas investigaciones científicas al budismo. Sí, yo creo que mucho, aunque parezca increíble y pueda parecer pues teoría pedagógica, yo pienso que es mejorable. La pedagogía que se hace del budismo, sobre todo en Occidente, yo creo que eso tiene que modificarse para que pueda llegar a la gente. 2, conocimiento sobre mecanismos de actuación, cómo actúa, aunque sea con una finalidad espiritual, el budismo, es importante saberlo. 3, para quién es indicado qué y qué tipo de prácticas, eso no puede ser café para todos, ¿no? Igual que en las psicoterapias no nos imaginamos que una terapia puede ser útil o un fármaco puede ser útil para todo el mundo, sino que para unos sí, para otros no, etcétera. Pues el budismo tendrá que adaptarse también y ver qué tipos de personas o con qué características puede ser más eficaz. Ver 4, la evidencia de cambios que se producen, etcétera, etcétera. Yo creo que es infinito el campo de mejora que tiene el budismo, que parezca increíble, y lo digo desde una perspectiva, en fin, que yo también soy muy afín al budismo, pero aquí todo el mundo tiene que aprender de todo el mundo, y para eso hay que trabajar en un plano de igualdad. Yo creo que los encuentros My Life o similares pueden ser muy útiles. Sí. Una última pregunta y daremos paso al maestro Zen y cerrar a Abraham, y daremos por cerrado esta parte y luego damos la conferencia de clausura, la mesa de clausura. Sí. Muchas gracias. Soy José Javier y también me siento muy agradecido de contar con su presencia y poderle hacer alguna pregunta. En concreto parece ser que la diferencia entre el mindfulness más científico y el más budista o religioso podía estar entonces en la compasión, en donde nos podemos aplicar para acercar posiciones, si no es demasiado reduccionista verlo así. Y, ¿contesto a eso? Sí, y tenía otro punto, si hay tiempo, para escucharle la posible relación o puntos en común del budismo antiguo con el taoísmo, por favor. Bueno, me limito a la primera pregunta. La segunda pregunta es demasiado compleja y es demasiado larga. Y bueno, en Estados Unidos existe esto de la hiperespecialización, ¿no? Entonces, atreverme yo a hablar de taoísmo, pues sin ser un experto, la verdad que tengo cierto reparo, ¿no? No me gustaría salir de mi tiesto. Entonces, si me permite, voy a evadir la segunda pregunta y me limito a la primera. He querido decir que justamente el mindfulness budista
incluye, o sea, Sati incluye también el cultivo de emociones como la bondad amorosa y por tanto la compasión, etc. Pero que sí es cierto que las tradiciones budistas, al menos algunas de ellas, no han puesto al mismo nivel las prácticas de los fundamentos de mindfulness y las prácticas para cultivar la bondad amorosa, la compasión. De alguna forma falla algo. En el Theravada es muy claro. En el Theravada se enfatiza muchísimo los fundamentos de la atención de mindfulness, pero la bondad amorosa se ve como otro tipo de prácticas meditativas, pero de alguna forma diferentes, ¿no? Y para otros fines, ¿no? Los fundamentos de la atención de la mindfulness te llevan directamente al despertar, a la iluminación, pero la bondad amorosa no te lleva como mucho a un cielo sublime, fantástico, pero no te lleva a la iluminación. Entonces, de alguna forma eso se ha criticado, bueno, pero que también existe en el budismo mindfulness con estos dos aspectos, el emocional, que incluye bondad amorosa, pero eso precisamente es lo que yo veo en mindfulness científica, ¿no? Veo que la conferencia del profesor Vicente Simón fue fantástica en ese sentido, y él dejó muy clarito que los dos pilares también del budismo es la sabiduría y la compasión, ¿no? Pues lo mismo en la mindfulness científica también tiene que ver con la autocompasión y con la bondad amorosa, ¿no? A mí me parece muy bien, y a ver si eso sirve de toque de atención sobre todo al Theravada. Para cerrar, maestro Zen, Dencomesa, ¿quiere hacer un comentario? Quiero, no me pusiste aquí. A ver, yo celebro, Javier, y con todos los presentes lo que está ocurriendo. Para mí es un redescubrimiento del poder de la atención, léase de manera distinta como lo estamos observando. Creo que, tú lo apuntabas, Javier, estamos ante una necesaria actualización de esta pedagogía de la conciencia. Estamos aquí para sumar esfuerzos. Me ha gustado mucho también el cierre de Abraham. Ayer otro compañero, un hermano de camino con el que llevo 20 años trabajando en este mapa de la conciencia, en el taller del Abhidharma, ¿no? En el que está recogido todo esto, pues parece que puso un poco de orden a esta amplitud de la atención plena, atención pura. Siento que no merece la pena que entremos en esta semántica tan amplia, sino en dirigir verdaderamente el enfoque de la atención allá en el ámbito que nos toque. Yo, en el ámbito espiritual, pues cuando haya retiros de meditación, les enseñaré una metodología específica para desarrollar esta pedagogía. En el ámbito educativo, pues el lunes que tengo clase, pues ya veré cómo aplico la atención plena a mi manera con los chicos. En el ámbito psicológico, psiquiátrico, son diferentes campos y sin embargo tenemos una misma herramienta. Entonces, nada, simplemente celebrar esto y un simple matiz, porque acaba de salir el concepto de iluminación, incluso las palabras del compañero Abraham. Es necesario actualizar toda esta terminología que también nos viene de Oriente. Personalmente siento que iluminar es la capacidad que todos tenemos de desarrollar este potencial del darse cuenta. Y entonces, en este sentido, la meta está en el viaje, lo estamos haciendo. No se trata de alcanzar un estado sublime, místico, que para nada nos aleje del mundo de lo concreto y lo cotidiano. Ese para mí es el reto, o sea, el disfrutar de que ya lo estamos haciendo. Podemos mejorar postura, pero sumando y no restando, y el Congreso ha sido un éxito en este sentido, Javier. No hay tiempo para preguntas, Luis Carlos, lo siento. Cerramos, Abraham. Sí. Abraham, cierras, quieres decir algo y luego damos Sí, que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Que el camino es también la meta, ¿no? Pero también tener en cuenta que dentro del budismo existe este diálogo entre las dos formas de entender el camino, ¿no? La iluminación súbita y la iluminación gradual. Entonces, que según qué tradiciones, pues habría quien... Pero bueno, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que cuando uno realmente enfatiza el presente, el aquí y ahora, y la atención plena aquí y ahora, eso tiene que verse como un fin en sí mismo, ¿no? Además, quizá, de un medio para otra cosa, pero no solamente como un medio. Estaría de acuerdo con eso, sí. Muchas gracias, Abraham, muchas gracias, maestro Zen, Dencomesa.